Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, en principio les quería comentar que a partir de la semana que viene, quizás ya lo saben, vamos a tener día y horario fijo en todas las materias. Eh, y bueno, después les voy a preguntar si les interesa que sigamos con este canal de YouTube o simplemente ya nos dedicamos pura y exclusivamente a Classroom porque bueno, a partir de la semana que viene puedo dar clases virtuales. Eh, ya les mandé la invitación a Classroom a cada uno de los cursos y vamos a tener obviamente por Meet vamos a tener la clase virtual. Por si no lo saben, comento, en todos los cuartos el horario es a las 9, ¿sí? Naturales es el día lunes, cuarto A es el miércoles y cuarto B el jueves, ¿sí? Pero los, los tres casos es a las 9 horas, ¿sí? Bueno, lo último que hablamos fue sobre el primer gobierno de Rosas y les aclaré que el segundo gobierno era más largo, ¿sí? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre ese segundo gobierno en esta oportunidad. Y ya tienen el material que ya se los había mandado por anticipado, sobre todo los dos gobiernos de Rosas. Bueno, habíamos dicho la clase anterior que em, Rosas había asumido en 1835 su segundo gobierno, en realidad habíamos terminado ahí. Eh, Había pedido la suma del poder público, las facultades extraordinarias, ¿sí? Que habíamos dicho que eran ese poder especial que tenía para poder tomar decisiones a nivel político, a nivel religioso, a nivel militar, ¿sí? Podía crear leyes, desestimarlas, ¿sí? Anularlas, ¿sí? Podía ser juez y parte, las dos cosas, ¿no? Esto le dio un poder prácticamente absoluto y esto también lo va a llevar tanto en su vida, digamos, en su vida pública y en esa época a ser una persona muy querida por unos sectores y muy odiado por otros sectores. Inclusive si ya pasamos la época de Rosas y hablamos en lo que resta del siglo XIX y en gran parte del siglo XX, historiadores van a ponerse en una u otra vereda, ¿no? Esta famosa grieta que a veces se habla, ¿no? En la actualidad, bueno, con Rosa se va a ver claramente también, va a ser un periodo de considerarlo para algunos a Rosas como un tirano, es decir, como una especie de, entre comillas, ¿no? Como una especie de rey en donde se hacía lo que él decía, ¿no? Como un rey absolutista, como ustedes han visto, ¿no? En segundo año y en tercero un poquito, ¿no? Esto de que los reyes tomaban y hacían lo que querían, ¿no? Y el resto tenía que obedecerle. Esto por supuesto es muy exagerado, ¿no? Pero muchos decían que era eso, ¿no? Por supuesto, Rosas no era rey desde ya, nunca hubo reyes acá, no hubo, ni siquiera en ese momento había presidentes. Fue el gobernador de Buenos Aires. Pero la provincia más rica, con la mayor cantidad de productos para comercializar, hizo que tuviera un poder no muy grande y durante mucho tiempo fue criticado por estas decisiones que él tomaba no por su propia cuenta. Por otro lado estaban las personas que lo admiraban en esa época y algunos ya en el siglo XX, algunos historiadores van a rescatar las cosas buenas de Rosas. Yo lo que voy a hacer es contarles hoy, sí, brevemente, después probablemente ya en la próxima clase cuando nos podamos ver en vivo, eh, también voy a recibir de ustedes todas las preguntas que ustedes quieran. Quizás también les mande algún videíto o alguna cuestión como para eh, complementar el tema. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco bien y un poco mal de Rosas, ¿no? Si hablamos mal de Rosas, podemos decir que
era muy cierto esto de que exageró su poder, que tomó decisiones muy violentas, creó un grupo llamado la Mazorca, que eran unos soldados que se vestían de rojo. Ustedes lo van a tener en ese material que les envié, no sé si estaba, no recuerdo si estaba, había una imagen de un soldado, ¿sí? Pero bueno, si no está, no importa. Después les voy a mandar algún material para que vean. Eran simplemente soldados vestidos de rojo, chaqueta y gorro rojo y pantalón blanco, que eran como una agrupación que él creó, ¿sí? Y de hecho Mazorca, ¿sí? El sentido de por qué el nombre también fue discutido. Mazorca, todo junto y con Z, ¿no? Bueno, ¿qué es la mazorca? En realidad la mazorca es una especie de choclo, ¿sí? Nosotros conocemos más que nada como choclo, es algo muy similar al choclo. Entonces los que hablaban bien de rosas, el término mazorca significaba que, vieron cómo están los granos del choclo, ¿no? Todos muy pegaditos. Lo que consideraban era eso, ¿no? Que era la unión del pueblo, la unión de los argentinos. Los que hablaban mal de Rosas decían que en realidad Mazorca escondía otro mensaje, que eran dos palabras y separadas, más orca, y orca con H, ¿no? En este caso estamos hablando, ¿no?, de la soga, ¿no?, que se colgaban las personas, ¿no?, que eran ahorcadas. Se colgaban esas sogas de los árboles y las personas eran subidas allí y eran ahorcadas, ¿no? Esto también es cierto, hay muchas personas que fueron ahorcadas, muchos unitarios que fueron ahorcados en la época de Rosas. Muchas personas fueron perseguidas, muchas personas se fueron del país, ¿sí? Eh, tenemos ejemplos, digamos, conocidos. Seguramente el personaje más conocido es Sarmiento, de esa época, que se fue, se exilió por propia cuenta. Y después, bueno, otros que quizá lo conozcan por la materia, por lengua, literatura, y quizás hayan escuchado o leído algo sobre Esteban Echeverría, ¿sí? Eh, Juan María Gutiérrez, Alberdi, Miguel Cané, Vicente Fidel López, ¿no? Todas estas personas fueron exiliadas. ¿Por qué? Porque estas personas armaron lo que se llamó la generación del 37. La generación del 37 tiene que ver con el año en que se hizo, ¿no? Fue una agrupación que se reunían y en un primer momento hablaban de literatura, hablaban de poesía, de poemas, se reunían en un salón literario, ¿sí? Escribían, se leían entre ellos sus publicaciones, hicieron algunos pequeños, unas pequeñas revistas ¿no?, donde se hablaba en sí de cultura, pero con el tiempo ese salón pasó, un salón que prestó Marco Sastre, una librería, era el salón de una librería que era de él. Después se terminó convirtiendo con el tiempo en un lugar de resistencia, es decir, un lugar en donde se juntaban para hablar mal de Rosas, para planear algunas cuestiones, ¿sí? Y los libros y las revistas que, digamos, se leían y se empezaron a publicar, algunos hasta de manera clandestina más adelante, van a ser, cuando se entere Rosas, este salón literario va a ser clausurado, ¿sí? Y estas personas que les nombré anteriormente se van a terminar yendo del país. La gran mayoría se fue a Uruguay, ¿sí? La gran mayoría de Uruguay. Tenemos el caso, no era puntualmente de esta generación del 37, pero si Sarmiento se va a ir a Chile. Bien, desde allí van a empezar a seguir actuando estas personas, que eran personas muy importantes, muy conocidas acá en la Argentina, van a empezar a seguir actuando de manera ya no clandestina, sino que van a empezar a ser muy críticos de Rosas desde el exterior y van a servir a, digamos, las potencias como Francia o como Inglaterra a organizarse, ¿no?, para pelear contra Rosas más adelante. Bueno, pero les decía, estamos hablando mal de Rosas, ¿no? Estamos hablando de una persona que armó esta agrupación para castigar, para perseguir, ¿sí? Y que logró de alguna manera esto, ¿no? Hubo muchos muertos, hubo muchos exiliados, ¿sí?, del país. Empezó a obligar
a la población a utilizar un distintivo rojo. ¿Sí? Un rojo puntual llamado rojo punzó, es un rojo muy fuerte, un rojo muy oscuro, tirando a bordó, ¿sí? En donde las personas eran obligadas a identificarse con esto, ¿no? Va a haber órdenes, decretos, ¿sí? En donde van a las personas que trabajaban en lugares públicos, como instituciones como la policía, digamos, los organismos públicos, las oficinas públicas y hasta los curas, ¿sí? Estaban obligados a utilizar una cinta, un brazalete, algo, ¿sí? De color rojo. Las mujeres usaban moños en sus sombreros, en una época en donde todas las mujeres utilizaban sombreros. Eh, y el utilizar esto era una demostración de que estabas a favor del régimen de Rosas, y quienes no usaban este color rojo van a ponerse del lado de como los rebeldes y los perseguidos, ¿no? Porque el no usar el color rojo estaba identificado con que eras unitario. Había gente que podía llegar a ser unitaria o no, simplemente no sentirse identificado ni con uno ni con otro, pero el no utilizar esto ya era considerado, ¿no? Que estaba mal visto y eran perseguidos. Eh, bueno, acá tenemos algunos puntos importantes, ¿no? Y esto de quedarse, de perpetuarse en el poder, dijimos 18 años, Rosas no se quería ir, ¿sí? Rosas no se quería ir. Le insistían con una constitución, con crear una constitución nueva, y él se negaba, ¿sí? Él decía que con el pacto federal estaba bien. Empezó a organizar algunas expediciones, hubo algunos enfrentamientos. Ustedes estoy mirando, mientras tanto les voy contando, estoy mirando las páginas que les envié, ¿sí? Y hubo unas cuantas rebeliones, algunas organizadas por Rosas, otras no, otras en donde fue atacado. Hubo un conflicto en esa época entre Chile y Bolivia por cuestiones de límites. Otra cuestión que se le criticó a Rosas fue que mandó soldados a defender a los bolivianos en ese enfrentamiento, ¿sí? Con Chile, y que después digamos, terminó abandonando, ¿no? Digamos, los soldados fueron, se les obligó a volver, ¿sí? Porque había problemas acá entre unitarios y federales en el resto de las provincias del litoral, y bueno, terminaron perdiendo, ¿no? Eh, una confederación que se había armado entre Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, terminaron peleándose. Al final terminó siendo una guerra puntualmente entre Bolivia y Chile, ¿sí? Y otra crítica que se le hizo a Rosa fue que había enviado soldados y que después, digamos, les pidió que se volvieran, ¿no? Como que no cumpliendo la palabra, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son para criticar a Rosas, pero también tenemos cuestiones que podemos decir que positivas. Bueno, una de las positivas es la ley de aduanas. La ley de aduanas de 1835 fue una ley creada para que los productos que fueran competencia, ¿sí? Con productos argentinos, digamos, no pudieran ingresar, ¿sí? El productos que venían de otros países de América o fundamentalmente de Inglaterra, ¿no? Que era la que tenía más productos para ofrecer. Eh, Algunos productos fueron prohibidos para que no compitan con los de las provincias argentinas, y otros productos fueron muy caros, ¿sí? Para que estos países no estén interesados en venir acá. En la página 72 ustedes tienen ahí una explicación de la ley de aduanas, y tienen inclusive productos, ¿sí? Ejemplos de productos que los dividieron en tres escalas, ¿sí? Unos que estaban prohibidos ingresar, otros que les cobraban entre un 35% y un 50%, porque que eran caros, de impuestos, ¿no? Me refiero a impuestos para poder ingresar, y otros que un 5%, ¿no? Que se pagaba muy poquito porque esos productos sí eran necesarios en la Argentina, ¿sí? Bien. Este es uno de los puntos que uno puede considerar positivos de Rosas, porque diríamos que ayudó
a la industria nacional, ¿sí? Ayudó a que se desarrollara la industria fundamentalmente de las provincias del interior, ¿sí? Cuando hablamos de las provincias del interior estamos hablando de, en ese momento, ¿no? Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, ¿sí? Mendoza, ¿sí? San Juan, San Luis, Córdoba. Bueno, estas provincias en general van a recibir, en general, digamos, de buena manera esta decisión, pero también tenemos otro grupo de provincias que curiosamente son los que habían firmado el pacto federal. Puntualmente hablamos de Entre Ríos y Santa Fe, que no les va a gustar mucho esta idea porque estas provincias dependían mucho de la llegada de barcos ingleses, franceses, ¿no? Y de otros países también, porque vendían fundamentalmente carnes. Se vendía la carne en sí, se vendían cueros, ¿sí? Eh, y bueno, estos países cuando vean que, hablamos de Francia, Inglaterra, ¿no? Estos países cuando vean que son muy caros algunos productos para que ellos puedan vender, los impuestos que tenían que pagar. Entonces, bueno, estos países van a venir menos. Entonces, esto va a terminar siendo perjudicial para fundamentalmente Entre Ríos y Santa Fe porque estaban esperando esos barcos, porque no solamente para comprar los productos que venían, sino ellos poder vender las carnes. ¿Sí? Entonces, va a terminar siendo en un momento este tema muy crítico y va a llevar también a otros enfrentamientos un poco más adelante, porque eh, esta ley de aduanas, por lo que se vio históricamente, terminó beneficiando a las provincias del interior, pero terminó perjudicando a las provincias del litoral, que eran las que le compraban a las grandes potencias. ¿Sí? Más allá de esto, se puede decir que, salvo para estas provincias del litoral, la medida, podríamos decir que fue positiva porque gran parte del país se vio beneficiado. Otro punto que podemos llegar a decir positivo de Rosas tiene que ver con la defensa del territorio argentino. Hubo dos bloqueos, eh, uno hecho por Francia y otro hecho por Francia unido a Inglaterra, ¿sí? En distintos momentos. Eh, 18, de 1835 a 1838 fue el primer bloqueo, el segundo bloqueo fue en 1845. El segundo bloqueo ya va a ser más, digamos, más importante en el sentido que terminó con un combate que se lo conoce como el combate de la vuelta obligado, ¿sí? En donde más allá de que perdieron las naves y los soldados argentinos, porque los barcos que venían de Inglaterra y Francia eran muchos más, y eran muchos más obviamente los soldados y las armas que tenían, más allá de que fue una derrota en ese combate y que en realidad el sentido cuál fue, que entraban por el Río de la Plata y de ahí pasaban al Paraná para poder vender, se pusieron unas cadenas en el río Paraná para impedir el paso. Obviamente esto funcionó muy pobremente, ¿sí? Pasaron igual, pero bueno, hubo un combate importante. Y más, insisto, más allá de que fue una derrota ante las fuerzas de Inglaterra y Francia, se lo consideró una victoria porque, aunque pasaron esos barcos, no pudieron vender las mercaderías que querían vender. Y de esa manera quedó como, digamos, como trascendente la defensa que hizo Rosas del territorio nacional. Por eso, ¿sí? Todos los 20 de noviembre festejamos, y es un día feriado en la Argentina, que es el Día de la Soberanía, ¿no? La soberanía tiene que ver con la defensa de nuestro territorio, ¿sí? Entonces todos los 20 de noviembre recordamos ese combate, ¿sí? De la vuelta obligado, y de alguna manera se reconoce el valor del pueblo argentino en la defensa de su territorio, ¿sí? También tienen en las páginas 78 y 79 para leer sobre este tema.
Fíjense las causas, ¿sí?, del bloqueo francés, del primero, que hay varias causas. El primero se resuelve de manera, digamos, sin violencia, digamos, ¿no? No fue necesario ningún enfrentamiento, se termina resolviendo, pero después el otro ya, no, ya fue, como les decía, con un combate. Otro tema que no lo dice este texto, pero también es interesante comentar, estos exiliados de la generación del 37 que habíamos hablado al principio, ayudaron mucho a estas potencias para que vengan a invadir y a enfrentar a, a las fuerzas de Rosas. Bien, nos queda el final, pero el final lo vamos a ver en un próximo video, ya directamente lo vamos a hablar juntos en Meet en vivo, que es la caída de Rosas, que ahí es donde ocupa mucho valor, una importancia muy grande, Urquiza. Urquiza, que en ese momento era el gobernador de Entre Ríos, que había sido puesto por Rosas. En un momento Urquiza va a enfrentar a Rosas. Algunos lo consideran una traición, otros lo consideran que en realidad era necesario que pasara esto. Siempre, por supuesto, como hablamos, como decimos, ¿no? Siempre hay gente que está a favor, gente que está en contra. Siempre tenemos dos miradas, o casi siempre tenemos dos miradas en la historia argentina, ¿no? Eh, Volvemos al punto de partida, ¿no? Como Rosas para algunos fue una persona que hizo las cosas bien, para otros fue una persona que hizo las cosas mal, ¿no? Para uno fue un héroe o un representante de la Argentina, ¿no? Una especie de caudillo, líder, ¿no? Uno de los más grandes de la historia, y para otros fue una persona, un dictador, una persona, ¿no? Que hizo, que fue muy negativa para el país. Esto, por supuesto, lo vamos a ir analizando juntos y seguramente dentro de la evaluación que vamos a tener, que ya vamos a hablar en vivo la semana que viene cómo va a ser y qué les voy a pedir, va a tener mucha importancia el tema Rosas. El tema Rosas va a ser fundamental en esta primera parte y ya les voy a explicar con lujo de detalles, ¿no? Bien que quiero, ¿no? Tanto con lo que vimos de la guerra con Brasil y el final de Rivadavia, con Dorrego, con Rosas y las próximas clases que hablemos de Urquiza. Con todo esto vamos a hacer más adelante un trabajo integrador y les voy a explicar cuál va a ser lo que se va a pedir, ¿no? Y la manera que vamos a tener de encararlo. Así que bueno, ya la semana que viene, por suerte por lo menos nos vamos a poder ver, ¿sí? Aunque sea virtualmente, pero ya los voy a poder ver. Así que bueno, les pido ese favor, coméntenle a los chicos, que hay varios todavía que no se asociaron a Classroom, ¿sí? Vamos a ingresar por Meet. Y como les dije, cuarto A, miércoles a las 9, cuarto B, jueves a las 9 y cuarto naturales, lunes a las 9. Esos van a ser los horarios ya definitivos, ¿sí? Así que bueno, esta semana solamente es esto, ¿no? Este video para más o menos poder tratar de cerrar el tema Rosas y bueno, y sigan leyendo, los que tenían el material, los que habían empezado, los que no leyeron nada, aprovechen, ¿sí? Porque esta semana no les voy a mandar nada puntual. Si llego a encontrar algún link o algún enlace con algún videito corto que los ayude un poco más, probablemente les mande eso, pero simplemente para mirar, ¿sí? No mucho más que eso. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y ya la semana que viene nos vamos a poder ver, ¿sí? Pásenla bien todos.